Muy buenas tardes y bienvenidos sean todas a la mesa de diálogo Tejiendo Redes de Sororidad, en el cual es una actividad conmemorativa del 8 de marzo. Bien, vamos a platicar cuál sería el orden para poder ir dando las presentaciones. Presentaremos a cada una de ustedes y posteriormente les daremos el uso de la palabra para que puedan desarrollar sus temas. Estos temas tienen una durabilidad de 10 minutos. Cuando yo suba la mano así, quedarán 2 minutos. Y cuando suba la mano así, habrá acabado el tiempo. Posteriormente a ello se le podrá dar la palabra a aquella persona que quiera nutrir el tema o que quiera hacer algunos cuestionamientos con la finalidad de poder aclarar y nutrir estos grandes temas que van a tocar el día de hoy. ¿Sí? Bien. Empezamos. Con ustedes les cederé la palabra a la maestra Lujano Valenzuela Maru. Adelante. Muchas gracias. Gracias por el espacio, por su atención. Y vamos a iniciar con un tema que es del ámbito cultural. Lo planteo ya a lo largo de varios años de investigación, que hablar de feminismo es hablar de feminismos, es darle nombre a la búsqueda de cada uno de los diversos modos de ser mujer, especialmente aquel que supone el proceso de escribir en la sociedad actual. Actividad de vida íntimamente ligada a la supervivencia en un medio hegemónico, globalizante, cuyo instrumento indispensable para la interpretación de la realidad es el lenguaje. Porque a través de la palabra modelamos una identidad, un discurso con el que ordenamos el medio en el que vivimos, un mundo en el que podemos leer y escribir y sutilmente intrigarnos acerca de lo que se nos presenta en una obra literaria. En la literatura, obviamente, como en la vida, lo masculino y lo femenino no son hechos simplemente naturales o biológicos, sino construcciones culturales. Desde ese punto de vista y definiendo el feminismo como un fenómeno social, histórico, cultural y psicosimbólico, podemos plantearnos muchas preguntas, ¿no?, de inquietud. Sobre todo que en la actualidad estamos siendo invadidos, quiero decir, estamos en contacto con muchas ideas acerca de lo que es el movimiento feminista, ideas que provienen de lo histórico tal vez, ¿no? Nos han hablado de las diferentes olas del feminismo, de representantes, mujeres con papel histórico, ¿no?, en los diferentes siglos que antecedieron el movimiento, pero en realidad hay que centrarnos un poco más en el ámbito de lo personal, ¿no? Lo van a tocar mis compañeras en otro momento, el tema de lo personal y lo público, y yo siempre he pensado que lo más importante es nosotras como individuos. Vamos a empezar a hablar un poco del lenguaje, ¿no? Si planteamos que un sujeto es un elemento de acción, ¿no?, es aquella persona que puede realizar actos lingüísticos, pero también actos físicos, verbales, en fin. ¿Por qué no asumimos desde un principio que somos sujetas, ¿no? Somos personas actuantes, femeninas, y a partir de ahí todo nuestro mundo conceptual puede empezar a cambiar. Es decir, existe un concepto concluyente para la mujer que la elabore como una sujeta ya asumida, y esto es un proceso identitario. El hecho de definirnos como identidad mujer es una pregunta simple, ¿no? Proviene de la simple pregunta ¿quién soy? Y ante este cuestionamiento, pues bueno, tenemos muchas respuestas tomadas de la literatura. Por eso yo decía que mi tema iba a tratarse de la teoría a la literatura y más allá, ¿no? Porque muchos elementos teóricos están ahí de los libros, pero yo de verdad que el valor de la teoría aplicada a nuestra vida diaria es una herramienta que podemos utilizar con muchos beneficios para nuestro propio crecimiento. Teníamos la definición de Simone de Beauvoir, ¿no? Ella en algún momento, al ser cuestionada de qué es ser mujer, da su excelente frase de no se nace mujer, se deviene mujer, que últimamente se ha interpretado mucho como se logra la transformación de mujer, ¿no? Y bueno,
podemos también enfocarnos en que estas teorías o estas ideas surgieron de un posmodernismo. Estamos hablando del siglo XX, años 1950, 60, y son ideas estructuralistas, europeizantes, pero todos sabemos que pues, nuestras realidades ya son muy diferentes aquí en Latinoamérica. Todos los sujetos que tienen una identidad, siento que este micrófono no está funcionando bien, ¿sí? Muy bien. Los sujetos de identidad, sean identidades masculinas o femeninas, estamos conformando una sociedad bipartita, ¿no? En esta sociedad se propone una cultura de género, lo hemos visto. Tenemos ciertos principios bajo los cuales las mujeres actúan de cierta manera, los hombres de otra manera. Esta división también genera una división del trabajo, una lógica del poder de supremacía. Pero obviamente los objetos culturales que se crean en esta sociedad pues son libros, películas, revistas, obras de teatro, y estamos inmersos nosotros en esos productos culturales y nos llenan de ideas, nos llenan de conceptos, de ideales a seguir. Es decir, la cultura reproduce la noción de la hegemonía de lo masculino. Así hemos crecido hasta estas generaciones que están manifestando que ya no están dispuestas a aceptar estos valores impuestos. La cultura de género ha sido pues, un proceso de larga duración donde los sujetos, y yo propongo nuevamente esta idea, que no la tomemos por descabellada, sino las sujetas de acción han tenido participación política, pasando por intervenciones de su propia vida. Es decir, nuestra vida productiva como mujeres ya se ha modificado. Ya muchas tenemos la capacidad de ejercer varias profesiones, y entre ellas están también las expresiones culturales, como puede ser el escribir, el acto de escribir en una sociedad hegemónica, ¿no? Como decía al principio. Entonces, todo este ámbito de producción cultural se estudia a través de una disciplina conocida como estudios de género, que proviene de la rama de la epistemología. Pues bueno, hasta aquí es como interesante dejar el aspecto teórico, ¿no? Porque es importante su difusión, porque la información nos da habilidades, nos permite reforzar nuestras propias habilidades naturales. Y pues bueno, si el sujeto femenino lo transformamos y dejamos de imaginarlo o de tenerlo en el imaginario como un cuerpo, ¿no? Que ahora se está modificando la denominación hacia cuerpa, que sea valorizado, que ya no sea desechable, que no sea una reducción simbólica de lo que es una mujer, sino que sea hasta una categoría que se revalore y se vuelva a construir. Entonces estamos hablando de una construcción de la feminidad. En el ámbito que vivimos es la modernidad, como lo digo. ¿Quién puede definir qué es lo posmoderno, no? Finalmente somos mujeres y hombres de nuestro tiempo y siempre lo que estamos viviendo es la modernidad. Entonces, todos estos análisis acerca de los productos culturales son análisis modernistas, estructuralistas, y nos dibujan a un ser humano que está con el poder de construirse a sí mismo siempre, ¿sí? Bueno, y cómo ve la mujer en su relación al hombre, lo ve como un otro, así como el hombre siempre ha definido la otredad. Y pues bueno, lo único que quiero transmitirles es que hay muchas manifestaciones aquí en nuestro ámbito local. Por ejemplo, el género que practico es la poesía, el género poético, y tengo unos títulos acerca de la violencia simbólica, de cómo es las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres en el noviazgo, matrimonio, de hecho relaciones inclusive familiares. Hay violencia soterrada en el lenguaje, y a través del poema es posible pues, vertir todas estas violencias, ¿no? No sé si me permitan un ejemplo de un poema inspirado en la obra literaria Fausto. Se titula así: no se pudo, lo intentamos, sacar el demonio de adentro, romper el contrato que con él firmamos.
ya te llevará a un mejor averno que sea tu cielo acariciado. Y te verás libre de mí y serás feliz de tanto en tanto, cuando recuerdes todo lo que soportabas mientras yo tenía tu cuello en mis manos. Cerrarás las puertas tras tus espaldas sin clavos, serás un ángel del mal entregado a sus encargos. Aquí vemos la representación pues, de la mujer, de estas relaciones inequitativas y totalmente sesgadas hacia lo que nuestra cultura nos ha impuesto como propicio, ¿no? en la literatura. Entonces yo los invito a que leamos los clásicos, a que leamos autores contemporáneos, pero siempre cuestionando, ¿no? Cuáles son los modelos que están ahí presentados y si son correctamente, teóricamente adecuados a las nuevas perspectivas de género. Y hasta aquí sería mi participación. Pues mi pregunta estaría encaminada, me parece que ya no va a abordar Dani más a profundidad, pero me gustaría escuchar tu percepción, que me parece muy acertada en todo lo que dices. ¿Qué tendríamos que hacer o cómo trabajar esta nueva perspectiva del lenguaje? Que es lo que Victoria se va a profundizar en la siguiente participación, pero ¿cuál sería tu percepción? Yo pienso que el lenguaje es un fenómeno social, así como tuvimos la sustantivización de algunas palabras de índole pues que eran popular completamente y ahora ya las incorporamos en el habla común y hay que esperar esa respuesta de los hablantes, ¿no? Será una ganancia si realmente esas palabras modifican las relaciones, ¿no? O sea, o ganan en respeto y en tolerancia. Si no, pues habremos dado un paso hacia atrás. Muchas gracias por la pregunta. Todavía quedan 2 minutos. Sí, puede ser. Bueno, es muy interesante, totalmente de acuerdo en que se tenga que empezar a hacer más evidente el uso de toda esta cuestión del lenguaje incluyente. Mi pregunta sería, en cuanto a su experiencia, su perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades que se tienen para la aceptación de esto, y no solo del lenguaje incluyente, sino del feminismo como tal? Pues es un término feminismo que desata yo lo siento así como una amplia expectativa, ¿no? En el lector también, por ejemplo, la selección de los temas. Hay temas que no se pueden tratar a lo mejor de manera gráfica, ¿no? Descripciones gráficas. Entonces el lenguaje literario te permite recrear o hacer un mundo ficcional que sea más adaptable al lenguaje que recibe un escucha o un lector. Y en cuanto a las modificaciones puntuales que se quieren hacer, yo pienso que eso es gramatical y pues lamentablemente la gramática es normativa, entonces nos va a costar trabajo acostumbrarnos a las nuevas reglas, como si nos dieran un nuevo reglamento de tránsito, ¿no? Y eso pues, pienso que está en manos de los hablantes, nada más. Pero sí yo rescato esta herramienta literaria para las mujeres, independientemente si se vaya a publicar o no, que una mujer en su espacio privado diga, hoy decido que esto es un acto libertario y voy a escribir, eso ya es un mundo de diferencia. Perdón, porque aparte este tipo de acciones te permite construir una historia femenina, una historia que se nos ha vedado, ¿no? Y por eso todo este estudio de la filosofía de género, la epistemología de género, toda esta hermenéutica, porque finalmente la poesía es parte de la hermenéutica, es decir, esa manera en que traduces, ¿sí?, tu acto que aparentemente empieza como algo privado y que lo haces público cuando te lo expresas y otros concuerdan u otras concuerdan contigo, ¿no? Exactamente, se trata también de hacerlo público, que yo creo que todas abordaremos esa parte en algún momento, pero al hacer pública todas estas cuestiones podemos empezar a generar un verdadero impacto. De hecho, eso es lo que se pretende. Y pues no somos las primerizas, puedes hacer nuestras antecesoras literarias. La verdad, qué poder, ¿no? Qué poder, hasta dónde trascendió. Con el tema Principios de Sororidad entre las Mujeres, Nelly García, me voy a dar una oportunidad para hablar un poco sobre el currículum. Bien, licenciada en Filosofía por parte de la Facultad de Humanidades, maestra en Educación Superior por la Escuela Normal de
Superior del Estado de México, doctora en Ciencias Pedagógicas por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica, certificada en Intervención para Solución de Conflictos por parte del CONOCER. Colaboró en el taller de sororidad en la Biblioteca Pedagógica del Estado de México del 2021 al 2022. Tiene un libro escrito titulado Sororidad Docente. Doctora en el programa Charlando por Digital TV y Radio Toluca de Lerdo. Adelante. Bien, pues antes de que empecemos ver cuáles son los principios de la sororidad, con respecto a lo que comentaba Marlu anteriormente, ¿no? Que trae todo un discurso de la posmodernidad que viene de la escuela de Frankfurt. Es toda una escuela crítica, y hablaba sobre algunos términos como el sujeto, que ahora ella lo plantea como sujeta. ¿Por qué plantearlo como sujeto? Porque antes de toda la discusión de género, se le veía al hombre, al varón, como un universal, es decir, como que nos representaba tanto a mujeres como a varones. Entonces, en ese sentido, era una falacia, ¿no? Era una falacia que el hombre representara, pues, al cuerpo femenino. Entonces, dentro del discurso, ¿no? Allí rescatamos a un filósofo que se llama Michel Foucault. Dice que para que alguien cobre identidad, por así decirlo, o sea, se reconozca públicamente ante esta hegemonía, tiene que convertirse en un sujeto. ¿Y cómo se va a convertir en un sujeto? Pues tiene que ser validado por la sociedad en la que se encuentra. Por eso viene toda esta construcción. Y entonces, cuando tú vas de lo privado a lo público, es cuando entonces tú empiezas a convertirte como sujeto. Por eso, todas las marchas del 8 de marzo, ¿sí? Ya no es mi malestar individual, ¿sí? No es una queja femenina, no es una queja de una mujer. Es algo colectivo que todos quieren expresar. Entonces, cuando tú sales a la calle, se convierte en cuestión de la marcha, alzas la voz, se convierte en público y por lo tanto se convierte en político, ¿sí? Entonces, hay que definir primero esas circunstancias, porque probablemente dices, ¿pero cómo convertirme en sujeto? Soy un sujeto, no soy un objeto, ¿sí? Pero sin embargo, en todo este discurso hegemónico, donde el varón en ese discurso se convierte como un universal, la mujer no tiene esa identidad y por lo tanto no eres sujeto. Entonces hay que rescatar ese concepto que se me hace muy pertinente, ¿no? Y el otro concepto que Marlu rescata es la otredad, ¿sí? ¿Quién es la otredad? Pues vosotros que no soy aquí, ¿no? Sí, que son diferentes. Esa es la otredad. Esos son como que son términos que en algún momento podrían causarnos conflicto, ¿no? No, bueno, nada más como de manera general para que la gente que no nos está viendo y que tal vez empieza a plantear este tipo de problemáticas lo puedan asimilar. Muy bien, y la otra parte viene siendo esta hermenéutica, este discurso, ¿sí? El discurso, precisamente, cuando tú ya lo llevas a lo público, te permite visibilizarte, ¿sí? El lenguaje te permite visibilizarte. Entonces, en el momento en que tú hablas, eres visible. ¿Y cuando eres sujeto? Pues cuando la sociedad, porque eres un constructo, te reconoce como tal. Entonces, todas estas marchas y todos estos movimientos, todo este estudio de género, eso es lo que ha permitido. Te ha permitido irte reconociendo como un sujeto histórico que no teníamos. Y otros de los conceptos que rescatas que se me hacen súper importantes es precisamente, nosotros no teníamos una historia femenina porque se nos había vedado. Incluso hay algunas autoras, filósofas, poetas, en todos los ámbitos, que tuvieron grandes ideas antes que los varones y que no fueron reconocidos precisamente por esta cultura patriarcal. Entonces no pudieron ser rescatadas, incluso algunas fueron lapidadas pues sí, sufrieron alguna otra de las consecuencias. Incluso nosotras, si nos vamos a experiencias propias, cuántas problemáticas no tenemos por ser mujeres, y no solamente por ser mujeres, ¿no?
sino porque hay cosas que tú detectas, no te parecen porque sabes que son injustas, y entonces las hablas y pues te conviertes en el enemigo público número uno, ¿no? Sí, pero bueno, en fin. Bueno, a colación de esto, ¿por qué la sororidad? Marlu tocaba otros términos muy importantes, la construcción. Pero para llegar a una construcción necesitas primero deconstruirte. ¿Y por qué te tienes que deconstruir? Porque finalmente nosotros crecimos en una sociedad, ¿sí? Patriarcal. Nuestra educación fue patriarcal, ¿sí? Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras bisabuelas tienen toda esa cultura patriarcal, y si nosotros estamos diciendo que nos queremos crear como sujetos, que queremos tener una historia, entonces necesitamos que esos principios y esos términos que a nosotros nos dieron para educarnos, ¿sí? Irlos quitando para construirte, porque eso no eres tú, eso es algo que otros te han dicho que eres, ¿sale? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos primero que deconstruir todo ese discurso, ¿sí? O esos cuadros epistémicos, para que tú puedas construirte. Entonces, pues son procesos totalmente diferentes, porque de repente, y vamos a ¿cómo se llama? Ejemplos muy comunes, como cuando te decía tu mamá, o le decía a tu abuelita a tu mamá, tienes que llegar virgen al matrimonio, ¿no? ¿Sí? Espérame, déjame, primero, ¿por qué me está diciendo eso? Luego, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Es bueno, malo? ¿Qué implica todas las circunstancias, correcto y incorrecto? O qué es lo que yo pienso, o qué es lo que están viviendo las mujeres de mi sociedad. Y por eso Marlu comentaba, no se habla de un feminismo, y a veces caemos en ese error. Se habla de varios feminismos, sí, hay feminismos sociales, muchos tipos de feminismos, así como mujeres diferentes sabemos, sociedades diferentes sabemos, hay feminismos diferentes, ¿sí? Y eso a veces me pongo a pensar cuando dicen las mujeres, es que ya no me representa, es que espérame, o sea, es mujer, aunque tal vez no estés de acuerdo con ella, sí te representa, eres femenina, eres mujer, en ese sentido, algo te está diciendo que está pasando mal en la sociedad, ¿sí? Y aunque no estés de acuerdo, sí representa parte de la sociedad en la que vives, como mujer. Entonces, es todo un marco conceptual tremendo, porque incluso cuando vas a las marchas, las chicas ni siquiera saben a veces por qué van, pero en esa circunstancia de sororidad van, ¿sí? Aunque no tengan todo ese bagaje cultural que se necesita, o que se debería de tener para poder comprender todos estos movimientos. Y bueno, entonces después de la reconstrucción viene la construcción. ¿Cómo vamos a empezar a construir? Sí, lo hago desde la poesía, lo hago desde la literatura, lo hago desde las escuelas, lo hago desde que a mi hijo o a mi hija le enseño que los roles no solamente son para ti esto y para ti aquello, sino que tú puedes aprender lo que quieras. ¿Sí? Puedo pintar, no sé, lo que sea, porque yo así lo quiero desde esta forma femenina, ¿no? Desde los diferentes ámbitos que empiezas a construir, desde el teatro, ¿no? ¿Sí? Desde cómo expresas todo eso. Por eso el lenguaje es súper importante, ¿sí? El discurso precisamente, y cualquier tipo de lenguaje, porque no me refiero solamente a la palabra o a lo escrito. Cualquier tipo de lenguaje, pues, tú empiezas a construirte como femenina, a construir a las demás, porque no solamente es tu construcción, causas impacto a las demás, con lo que dices y con lo que hablas, con cómo te comportas. Incluso a veces los hechos, si que es parte del lenguaje, es mucho más eficaz que una palabra, en algunos casos, no en todos, ¿no? Porque en algunos sí necesitas la palabra y la escritura para poder transmitir lo que estás pensando. Pero bueno, es paso a paso. Todo esto que se ha estado haciendo, todos estos movimientos, todas estas lecturas, todo este bagaje cultural en sus diferentes manifestaciones en el lenguaje,
es precisamente una construcción de la historia de las mujeres, desde las mujeres, ¿sí? No desde la visión del hombre. Ajá. Entonces, pregúntame a mí, yo soy mujer, pregúntame a mí, no quiero que venga un varón y me diga, es que ya no piensa esto. No, espera. Yo puedo decir si lo pienso o no lo pienso, ¿sí? Y eso es parte de tu construcción. Pero para llegar a esos procesos es tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a ver, no tienes que llegar de blanco al matrimonio, ¿no? ¿Cómo lo proceso? Después, ¿cómo le hago? Porque vivo dentro de un sistema patriarcal, ¿cómo le hago para, pues, si yo no quiero eso, ¿cómo le hago para ir transformando, para ser aceptada o ser aceptados, ¿no? ¿Sí? Y nada más lo hago en ese ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para cambiarlo? Entonces, bueno, y entonces ya pasamos. Una de las estrategias precisamente es la sororidad. La sororidad viene del sororis, que es hermandad. Tejer estas redes que precisamente no nos hagan competir entre nosotras porque nos vemos como rivales, ¿no? De repente llegas a un salón o trabajas en alguna oficina y te ves como rivales. La sororidad precisamente es eso, tejer entre todas, apoyarte. No estoy de acuerdo en lo que dices, ¿sí? No estoy de acuerdo en lo que piensas, pero podemos ir viendo o modificando, o te puedo dar una opinión de por qué no es así, ¿sí? Sin embargo, te respeto. En todo lo que decías, está implícito en la perspectiva de género, pero hay una parte en la que referías tú que había que hacer una reconstrucción, ¿no? Pero al final del día, creo, y así esto es convencida de que debe de ser, que esa reconstrucción social no puede ser solo de mujeres para crear una historia, sino que más bien la perspectiva nos plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios existentes entre los hombres y las mujeres. Nos debe mucho. La historia de las mujeres es muy reciente. Nuestros derechos se empiezan a visibilizar, pero creo yo que debemos de estar planteadas en nuestro feminismo, como cada una lo quiera ver, pero no peleados con el género masculino, sino que creo yo que necesitamos solucionar esos desequilibrios y encontrar la forma de hallar una sociedad más equitativa, más igualitaria, donde los hombres y las mujeres, dentro de nuestras diferencias físicas o biológicas, podamos tener los mismos derechos. Pero totalmente de acuerdo contigo, solo la verdad es que eso sí me parece importante, no quise dejarlo pasar, creo que sí debemos de buscar el equilibrio para la convergencia social. Sí, se habla de una reconstrucción porque para poder cambiar ciertos hechos, primero necesitas cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Estoy de acuerdo que para hacer cambios sociales y sobre todo en el ámbito jurídico se requiere de todos, ¿sí? Pero de entrada con este discurso del 8 de marzo precisamente es que tú veas de dónde surge esta movilización, por qué surge, qué es lo que tienes que trabajar como persona para que puedas hacer cambios visibles sobre todo en lo jurídico, ¿no? Que finalmente eso es parte ¿cómo se llama? Un ámbito que todavía está muy tremendo porque pues necesitas de todos, ¿no? ¿Sí? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que aquí tenemos que dejar en claro algo que es muy importante. La percepción de esta cultura patriarcal que ha venido afectando tanto a hombres como a mujeres. Y yo insisto con mis estudiantes varones muchas veces que hemos tenido este debate, ¿no? Que en clase hemos tratado de desmenuzar el término y que les quede claro que esto es una percepción cultural. Yo lo decía al inicio, Marco, ¿no? Cuando nos hablaba de esta percepción de qué es ser mujer. Y de igual manera respecto al varón, al que le dijeron no puedes llorar porque eres hombre, no te aguantas porque eres macho, y tú puedes sufrir pero no lo manifiestes. Entonces ese daño tan grande que también a ellos les ha causado es precisamente lo que estamos buscando, esta transformación.